El pez beta es uno de los peces más fáciles de cuidar, más fáciles de adquirir y más famosos en la acuariofilia. Y como lo dije en el segundo punto, el más fácil de adquirir o de los más fáciles de adquirir. Pero el que este pez sea fácil de adquirir puede presentar un gran problema. ¿Y por qué digo esto? Porque este pez es más adquirido por la población infantil, por los principiantes y por los que quieren a su primer pez, a su primera mascota. Pero el problema no es que la gente no se informe, el problema es que el vendedor te estafe, que el vendedor no te diga cuáles son los cuidados que realmente debe tener el pez que vas a adquirir. ¿Y cuál es el descaro más grande que cometen? Cuando ven que te vas a llevar un pez beta, te ofrecen las peceras más pequeñas, las más baratas, y entre ellas las peceras en bola, las esferas. Por eso en el video del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es o cómo debe ser el acuario ideal para tener un pez beta. Primero tomemos el punto de los litros que necesita la pecera en donde vamos a tener al pez. Un pez beta requiere una pecera que vaya desde 10 hasta los 25 litros. Tampoco le vayan a comprar una pecera más grande, porque el pez beta se estresa, porque no puede recorrer todo el acuario sin cansarse, porque los peces también se cansan. Entonces, una vez que el pez se haya cansado, se estresa, y el estrés es algo que mata a los peces. Entonces, si tenemos un pez estresado, le va a reducir el tiempo de vida, los años, los meses, no sé. Pero hay que tener un acuario en estos litros. De 10 a 25, como ya lo dije, la pecera que yo estoy montando es de 11.2 litros. Bueno, son 11.2 litros sin nada de decoración. Ya con las rocas, lo que abarca el filtro y el pequeño cacho de sustrato que tengo para la planta, son 9.9 litros, que creo que queda perfecto, solamente serían 100 mililitros faltantes. Aunque puede que le haga algunas modificaciones, como por ejemplo sacar la roca más grande, puede que ya ahí se compensen los 100 mililitros. Pero recuerden, de 10 a 25 litros. Ahora que quedó claro lo de los litros, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora hablemos de la decoración ideal. Los peces beta son peces que les gusta esconderse, ya sea para descansar o simplemente por estar en una zona donde se sientan protegidos o cómodos. Y esto se los podemos brindar con rocas, con troncos o raíces y con plantas. Podemos usar cualquier tipo de planta siempre y cuando sea alta. La planta que yo tengo en esta pecera es una poda de Hygrophila corymbosa, que es una planta que crece muy rápido, es una planta que crece muy grande para el tamaño de esta pecera, pero la vamos a estar podando constantemente para que no se vaya a hacer un monstruo dentro de la pecera de planta, y así evitemos que le robe mucho espacio al pez. No sé por qué, siempre en todos los videos cuando explico algo me salgo mucho del tema, pero creo que ya quedó claro lo de la decoración, ¿no? Por último punto, si ustedes gustan o no ponerle sustrato, pues adelante. Yo no le puse sustrato por lo mismo de que el acuario ya le iba a quedar restado en litros al pez. Dije, le tengo que meter plantas, solamente puedo agarrar un poco de sustrato del acuario principal y con ese sustrato ya queda para la planta. Y ya que quedó claro la decoración, pasemos al siguiente punto. Aunque todos digan que el pez beta es un pez muy pequeño que no genera muchos desechos, de todas formas hay que brindarle un sistema de filtración, tanto mecánica, biológica y, según tu decisión, también química. En este filtro yo solamente tengo canutillos y una esponja para filtración biológica y mecánica. Pero en realidad es una mentira el que te digan que el pez beta es un pez que no genera muchos desechos. De hecho, también es un pez que hace del baño, que deja sus restos de comida, que anda investigando en el sustrato y puede levantar suciedad, y de alguna manera tenemos que brindarle esa filtración y esa buena calidad de agua
porque aunque se le considere como pez resistente, tenemos que darle una buena calidad de agua, ya sea en parámetros, contaminantes, todo. ¿Y cómo se ve reflejada una buena calidad de agua? Se ve reflejada en agua cristalina y en que en el acuario no haya algas. ¿Y qué sería lo único que nos faltaría mencionar? La fuente de calor. Los peces beta son peces tropicales. Quiere decir que la temperatura que necesitan en el agua va de 24 hasta 28 grados. Y ustedes me preguntarán, ¿tú qué fuente de calor le vas a brindar al pez beta? Pues voy a conseguir, encargué en un acuario un calentador que sea muy pequeño, que vaya de 10 a 15 watts. Ese calentador lo voy a meter al filtro. ¿Para qué? Para que el calentador no le robe más espacio al pez. Es una buena estrategia esta, meter en el filtro el calentador. Bueno, también depende el tamaño del filtro, porque en un filtro de cascada no vayas a querer meter un termostato de 50 watts, porque ya lo intenté y no cabe. Pero el calentador que yo pedí mide aproximadamente 6 centímetros. Es un tamaño que cabe exactamente en un apartado del filtro. Entonces ahí ya tenemos un punto bueno. Ojo, es un calentador con termostato, porque recuerden que un calentador con termostato es muy importante, porque de esta manera vamos a poder regular la temperatura y sobre todo mantenerla. Y nada más, amigos, esto será todo por el video del día de hoy. Como podrán ver, darle calidad de vida a un pez beta es algo que suele ser incluso difícil, pero es algo que sin duda vale la pena. Vale la pena disfrutar durante 3 o más años los bonitos colores, aletas de los peces beta. Espero que te haya gustado el video y que sobre todo te haya informado. Ya sabes que si fue así puedes marcarlo con un me gusta. También si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete para que tengas acceso a más información de este bonito hobby. Aparte de que no se te va a caer el dedo si te suscribes, tampoco la mano, solamente presiona ese botón rojo y ya estarás suscrito. También, si no te quieres perder ningún próximo video que se suba aquí a Acuariofilia TV, activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique y no andes buscando por ahí si subí video o no. Espero verlos en un siguiente video. Adiós.